En el marco de Octubre Urbano, y como arquitecta que soy, creo que estamos en el momento preciso para abordar una serie de problemáticas que tienen que ver con las ciudades, el territorio y los asentamientos humanos. Por lo tanto, este proyecto de ciudades divergentes es un espacio para aprender y enseñar sobre habitar en lo urbano, aprovechando precisamente pues diferentes cuestiones que nos toca vivir hoy en día. Dentro de esta discusión sobre lo urbano, pues evidentemente viene el tema de futuro, ciudades futuras, considerando que para el 2050 la población urbana se va a duplicar y eso significa que vamos a requerir de nuevas soluciones, vamos a tener que enfrentar retos y desafíos y por lo tanto la cuestión urbana se va a convertir en uno de los ejes principales para las políticas públicas, para el desarrollo urbano, para la toma de decisiones de los grandes actores de nuestra ciudad. Recordemos que en 1976, cuando nace en nuestro instrumento jurídico relativo a los asentamientos humanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, y que se presenta en la cumbre ONU Hábitat en Vancouver, pues en ese momento un tercio de la población era urbana. Por lo tanto, las problemáticas aún estaban empezando a emerger, pero la velocidad con la que han crecido las ciudades, pues nos están llevando a nuevas cifras, a nuevas tendencias que nos indican que la forma en la que vamos a habitar va a ser uno de los grandes desafíos que vamos a tener que empezar a resolver. Y precisamente, pues bueno, dentro de esta discusión de ciudades futuras, podemos decir que la ciudad futura no es algo que va a ocurrir, no, la ciudad futura es algo que está sucediendo desde la temporalidad que nosotros podamos ver en el pasado, desde hace 10, 20, 30, 50 años, 100 años, un siglo o más. Por lo tanto, las ciudades futuras se construyen hoy con un análisis crítico del pasado. Y para eso, pues bueno, necesitamos de una metodología para abordar el conflicto urbano y desarrollar perspectiva jurídica y urbanística. Este es el gran concepto de ciudades futuras que precisamente pues es como destapar la caja, ¿no? Como hablar de lo urbano fuera de la caja tradicional, tenemos que pensar de forma diferente y obviamente abordar estas problemáticas con creatividad, con un pensamiento flexible, tratando de unir los puntos y tratando de dar soluciones a aquello que pues ya tenemos encima, ¿no? ¿Qué es importante de esto? Que precisamente hablar de ciudades futuras es hablar del derecho a la ciudad. Y lo interesante es que el derecho a la ciudad es un concepto que nace a finales de los 60 por Henri Lefebvre, un filósofo francés que no era arquitecto, no era urbanista, no era abogado, pero planteó desde los principios filosóficos lo que debería ser el derecho a la ciudad y que de ahí ha derivado con otros autores como David Harvey, como Soja, ¿no? Todos estos autores que han venido trabajando desde la justicia espacial, justicia ambiental, la distribución equitativa de cargas y beneficios en el territorio, el aprovechamiento del espacio público, el espacio colectivo de la ciudad de Maurice Serasi, los no lugares de Marc Augé, y así podemos encontrar diferentes posiciones que muchas de ellas tienen un corte filosófico y que van aterrizando en la lectura del espacio habitable, del espacio urbano. Y bueno, ¿por qué es tan importante tener esta perspectiva de los derechos humanos? Porque así como a finales de los 60, principios de los 70, fue parte de la discusión filosófica de Henri Lefebvre, finalmente todo este concepto aterrizó en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, donde es precisamente donde se habla que para el 2050 se estima que la población urbana va a alcanzar al 65% de la población mundial. Eso es un gran desafío para los políticos, para los que desean tener un puesto público, los que desean estar al frente de la ciudad, pues se van a enfrentar a estos desafíos y podemos pensar que aquí, en este espacio de ciudades divergentes, vamos a abordar problemáticas desde corte académico, desde corte técnico, pero también desde corte político,
porque recordemos que los políticos son los que toman las decisiones más importantes de nuestra ciudad y por tanto abordar el tema urbano desde las diferentes esferas se convierte en un elemento toral. Sabemos que la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, pues fue ahora sí que el eje central con el cual se pronunció la cumbre ONU Hábitat 2016 en Quito, Ecuador, en donde México pues se presentó ya con este borrador de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en donde se considera un instrumento vanguardista porque cuenta con un capítulo, un capítulo completo de los principios de la política pública para el mejoramiento, la conservación y la creación de centros de población o para la atención de asentamientos humanos, que precisamente habla de los principios de la política pública y el primer principio es el derecho a la ciudad. Aquí ya estamos hablando de la cuarta generación de derechos humanos, que son derechos humanos emergentes, que se refieren a aquellos derechos que son intangibles, ¿no? Y que tienen que ver con las necesidades y preferencias de la población, ¿ok? Y creo que uno de los grandes desafíos y que deberíamos de estar abordando desde diferentes capas de la realidad urbana es, bueno, ¿qué significa el derecho a la ciudad en la vida cotidiana? ¿Qué significa estos principios filosóficos que nacieron a finales de los 60 con Henri Lefebvre, que ya están presentes en esta Carta Mundial? Y que jurídicamente ya forman parte de un capítulo de nuestra Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 2016. O sea, ¿cómo trasladamos estos conceptos y estos principios en el día a día? ¿Cómo le explicamos al señor que tiene alguna discapacidad y que tiene que tomar el transporte público que se le está ofreciendo el derecho a la ciudad? ¿Cómo le explicamos a la joven que se traslada en bicicleta en una de las zonas de más alta plusvalía de la ciudad y que no cuenta con banquetas ni con ciclopistas para hacer ejercer su derecho a la ciudad? Entonces, estos son como que los temas que los podemos ver de corte muy universal, muy filosófico, pero que en la realidad al ciudadano lo que le interesa es poder realizar su día a día bajo las mejores condiciones y que la ciudad no se convierta en un obstáculo. ¿Ok? Dentro de esta metodología de abordaje con esta perspectiva de ciudades futuras, es importante abordar los casos de conflicto urbano. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros observamos que hay una lucha constante entre lo que sucede dentro de la ciudad, entre lo que sucede fuera de la ciudad y las tensiones metropolitanas y también los diferentes puntos que tienen una atracción importante más allá de lo que es Mérida, porque uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Yucatán es que todo se ha concentrado en la ciudad de Mérida y cuando empezamos a ver carencias y deficiencias en otras partes del territorio, pues evidentemente está complicado distribuir actividades económicas, sociales, culturales en los 106 municipios, cuando a lo largo de la historia nos hemos dedicado a concentrar todo en Mérida, ¿no? ¿Por qué nos interesa el abordaje del conflicto urbano? Porque abordar el conflicto urbano es es como el primer paso para empezar a entender qué es lo que sucede en la ciudad, son esos mapas de actores que tienen intereses reales, intereses genuinos sobre el territorio y que sin embargo los instrumentos jurídicos eh, no tienen todavía esa capacidad de observar la problemática. Es decir, vemos problemas en el territorio, pero no tienen su correspondencia con el instrumento jurídico o podría ser que el instrumento jurídico aún no reconoce ese fenómeno del conflicto urbano, que muchas veces precisamente el origen del conflicto está en el diseño de los instrumentos jurídicos. Obviamente, hablar del caso de Mérida, aquí nos enfrentamos a tres desafíos que considero que son fundamentales abordar desde diferentes capas, la capa académica, la capa técnica y por supuesto la capa política, ¿no? El tema de la expansión urbana en la era de la hipermodernidad, que esto de la hipermodernidad tiene que ver con la exacerbación del individualismo, del consumo de suelo, ¿no?
bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características que hacen que el espacio ocupado se conviertan como guetos, ¿no? O sea, áreas muy especializadas con usos muy característicos para un nicho de mercado y que empecemos a ver que otras áreas de la ciudad pues no cuentan con estas capacidades y servicios, ¿no? Dentro de este gran territorio que es la expansión urbana, en esta era que nos toca vivir, que es una era la hipermodernidad, que es la que acuña Gilles Lipovetsky desde principios del siglo XX, pues tenemos dos temas fundamentales, ¿no? Que, bueno, son varios, pero aquí me aparecen dos importantes para abordar. El acceso a la vivienda y la crisis hídrica en la zona metropolitana, por no decir acceso a la vivienda y crisis hídrica en el estado de Yucatán. Pero centrándonos en lo que sucede en Mérida, porque precisamente lo que estoy comentando es cómo se están concentrando las actividades en la ciudad. El acceso a la vivienda es una problemática a nivel latinoamericano y que evidentemente en México tiene una connotación muy importante debido a que no hay reserva territorial, no hay interés por desarrollar vivienda económica porque no hay suelo para desarrollar y otras condiciones. Y el tema hídrico también debe ser motivo y razón, ocupación para abordarlo como una capa transversal de todo lo que se hace y se autoriza en el territorio, porque ahí podemos tener dos aristas: contaminación del manto freático y también la falta de acceso a vivienda y a agua. Incluso dentro de la misma ciudad hay comisarías que reportan estas carencias, ¿no? Bueno, evidentemente lo importante también es aterrizar en qué sucede con nuestros instrumentos jurídicos y pues el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida es precisamente este gran panorama que nos permite establecer de forma básica la relación entre el espacio público y la propiedad privada. O sea, son estas políticas que se tienen para el municipio para determinar esa relación que debe existir entre lo público y lo privado. Pero nuevamente, si queremos trasladar esto a la discusión del derecho a la ciudad, pues nos encontramos con capas, ¿no? La capa muy general, que es la capa municipal, y la escala humana, que es la que vivimos todos nosotros al momento de desplazarnos de un lugar a otro. Por lo tanto, podemos decir que los instrumentos de planeación establecen esta relación entre lo público y lo privado, pero también es importante las diferentes escalas de aterrizaje. Temas importantes que vamos a estar abordando y que me parece muy interesante compartir y discutir y ponerlo sobre la mesa, pues es evidentemente este otro fenómeno que se está dando en la ciudad, esta tendencia a la verticalización en algunas zonas. Lo interesante es que la verticalización también se está dando en periferia y si bien la ley de régimen de condominio en su apartado de motivación establece que el motivo de crear esta ley que vino a sustituir la del 62 en el 2014, es para establecer condiciones de redensificación, evitar la expansión urbana, procurar un ordenamiento ordenado, perdón, un crecimiento ordenado de la ciudad, evitar la expansión. Bueno, lo cierto es que el objeto de la ley de régimen de condominio no es esa, sino simplemente es constituir el condominio y establecer las pautas para diferenciar el uso de las áreas privativas a las áreas de uso común. Y bueno, tanto vemos que están creciendo desarrollos verticales dentro y fuera de la ciudad, y aquí ocurre algo interesante. ¿Cuáles son las capacidades umbrales de servicio que tiene la ciudad para poder estar autorizando la verticalidad tanto dentro como fuera de la ciudad? Y aquí hay algo interesante. El 5 de enero del 2018 hubo una modificación en el artículo 65 del Reglamento de Construcciones de Mérida, la cual está relacionada en donde se modificó la altura de las edificaciones. O sea, originalmente era 1.5 el ancho de la calle y a partir de esta modificación del 5 de enero del 18 se determinó que la altura podría ser de 2 veces el ancho de la calle. ¿Cuál es la metodología o
cuál es la ciencia que está detrás de estas decisiones, pues creo que es algo precisamente de lo que deberíamos de discutir y de lo que deberíamos de determinar precisamente en función de las capacidades y umbrales de servicio que tiene nuestra ciudad. Estamos hablando precisamente de que estos son los desafíos de la redensificación. ¿En qué parte de la ciudad se puede dar la redensificación? ¿Cuál es esta relación entre el interior y la periferia de la ciudad? Las capacidades y umbrales de servicio, de agua, de luz, de equipamiento, de áreas verdes, de vialidades, infraestructura, movilidad, en fin. Todas estas capas deberían de estar analizadas para poder aterrizar y para poder determinar polígonos óptimos, ¿no? Polígonos que reúnan las características para ir abordando las cuestiones de la densidad, ¿no? Algo que también resulta importante vinculando lo que es la legislación urbana y los derechos humanos, pues es el principio precautorio. El principio precautorio dentro del orden jurídico lo que establece es que no necesitamos llegar al desastre total para poder evitarlo, ¿no? O sea, es precisamente de precaución antes de que ocurra el desastre. Si ya estamos viendo que hay pautas de esto, se puede frenar alguna actividad. Y esto se ha visto precisamente con relacionado con el tema de las granjas porcícolas en Yucatán, donde hay ahora sí que casos muy interesantes que la Suprema Corte de Justicia determinó principios precautorios para garantizar el derecho, hablando de derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente y el derecho a la infancia a tener un medio ambiente saludable. Y creo que estos son los principios universales y los derechos que debemos de procurar en cualquier ambiente, tanto en lo urbano como en lo semiurbano y en lo rural. Y también, no solamente, ya como comentamos, en el mapa se ve perfectamente la concentración que tenemos en Ciudad de Mérida, pero también hay un fenómeno muy importante que está ocurriendo en la costa yucateca. Y por tanto, estos ecosistemas, que pues son los que nos están proveyendo de condiciones ambientales únicas en la región, pues deben de ser también parte de este análisis y de esta discusión, ¿no? Hay una nota muy importante del 22 de agosto, recientemente apenas de hace un par de semanas, en donde se establece que 9 de cada 10 solicitudes de impacto ambiental son proyectos de playa. Para esto, previamente, la Semarnat establecía que o sea, de cada 10 solicitudes, las que tenían mayor peso todavía hasta hace 10 años eran las granjas porcícolas. Y precisamente hablando del principio precautorio, ahora ya vemos que se ha puesto un alto a la autorización de granjas porcícolas y de hecho hay 6 municipios que están vetados para seguir autorizando granjas porcícolas y aún el principio precautorio también establece la reducción de la actividad de estas granjas porque el desarrollo urbano ya las rodeó. Por lo tanto, o sea, lo mismo estamos viendo en la costa yucateca. O sea, ya ahorita las cifras que otorgan, que te dicen que 9 de cada 10 solicitudes están destinadas a proyectos de playa, pues esto ya nos deja ver cuáles son las condiciones del territorio y hacia dónde se están yendo los grandes proyectos inmobiliarios fuera de Mérida. Algo importante es que, bueno, desde el 2012, el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, publicó su informe que tituló El municipio, una institución diseñada para el fracaso, propuestas para la gestión profesional de las ciudades. Bueno, ya este documento tiene más de 10 años y precisamente nos lleva a esta pregunta. ¿Qué deberían de saber las personas interesadas en un puesto de elección popular sobre la ciudad, los asentamientos humanos y el territorio? Es decir, dentro de esta crisis que presenta el IMCO de que el municipio está diseñado para el fracaso porque establece una serie de pautas. Hasta ese momento hablaba de que no había la reelección y que no había continuidad, que finalmente ya saben ustedes que hubo esta modificación en la ley, pero también habla de que falta la preparación en temas muy específicos para que los políticos, para que los que quieran ser alcalde
pues puedan tomar las mejores decisiones. Hay algo muy importante. En este documento se establece la figura del administrador urbano. O sea, esta figura que acompaña al alcalde, que no tiene ningún interés político y que es capaz de reunir a los mejores expertos, de reunir la información para dar las mejores soluciones a la ciudad. Y algo también que es fundamental y toral en este aspecto es que tiene que haber una visión de largo plazo. No se pueden hacer proyectos, no se puede diseñar política pública cortoplacista, o sea, de cada 3 años, o sea, porque no hay manera de sostener una ciudad con este tipo de visiones de corto plazo. Bueno, puede haber acciones de corto plazo, pero en realidad lo que estamos buscando es cómo atender estas problemáticas a largo plazo. Y regresamos al principio precautorio. Creo que ese es el gran tema para las personas que están interesadas en un puesto de elección, que les interese estar al frente de una ciudad, de un territorio, de una localidad, pues tendrían que tener una visión amplia, apoyarse, formarse dentro de estos temas del territorio, porque precisamente lo que nos dicen las cifras es que para el 2050, si prácticamente dos terceras partes de la población van a estar viviendo en ciudades, pues eso va a representar que los desafíos van a ser inconmensurables y vamos a tener que tener a los mejores alcaldes, a las mejores personas, tomando las respuestas y tomando en sus manos las mejores respuestas para la ciudad. Por lo tanto, bueno, hay que educarnos, ¿no? Hay que formarnos, hay que trabajar en esto. Aprender y enseñar sobre habitar en lo urbano y tomando en cuenta que ciudades futuras se construyen hoy con un análisis crítico del pasado. Y bueno, dentro de este ejercicio que estoy haciendo en ciudades divergentes, pues precisamente es generar una serie de talleres y capacitaciones para compartir conocimiento, para conectar con personas que estén decididas a ver la ciudad de forma diferente, para tener abordajes conceptuales, metodológicos y técnicos diferentes y sobre todo para dejar ahora sí conciencia, ¿no? De lo que diferentes actores, diferentes intereses pueden contribuir en la formación de mejores entornos para habitar. Recordemos y reitero, las ciudades futuras se construyen hoy con un análisis crítico del pasado. Muchísimas gracias.